Así es que vamos a abrir nuestras Biblias un momento en el libro de Isaías capítulo 38 y versículo 1. Y el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es: ordena mis pasos con tu palabra. Necesitamos que Dios ordene la vida de cada uno de sus hijos con su palabra. Isaías capítulo 38 y el versículo 1 vamos a leer, y dice de la siguiente manera la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, presta atención a estas palabras: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Vamos a orar en esta hora. Padre, queremos darte gracias en esta oportunidad por la dicha que tú nos das de poder estar nuevamente en este lugar. Gracias, Padre, por tus hijos e hijas quienes han venido con el propósito de levantar tu nombre en alto, de darte alabanza y adoración. Pero también tu palabra, que es la palabra que nutre nuestras vidas espirituales para seguir adelante en la vida cristiana, Señor. Ayúdanos en esta hora con palabras a tu siervo para exponer tu palabra, Señor. Y bendice aquellos corazones que reciben esta palabra, que no solamente sean oidores, sino también puedan ser hacedores de ella, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus lugares aquellos hermanos que estuvieron parados. Aquí el profeta Isaías le dice al rey Ezequías una palabra muy interesante. Le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Y cuando hablamos de ordenar, habla de principios que nosotros debemos de reconocer, que están posiblemente en desorden, la vida suya o la vida mía. El verdadero Hijo de Dios va a empezar a ordenar su vida de tal manera que Dios dirija su vida por la palabra de Él. El que no es hijo de Dios va a ser rebelde a su palabra porque no ha nacido de Él. Fíjese las siguientes características que tiene el verdadero Hijo de Dios. Su mente está alineada a los propósitos de Dios. Su corazón está doblegado a adorarle a Él y su voluntad está dispuesta a obedecerle a Él. Esa es la característica del verdadero Hijo de Dios. Pero aquel que no ha nacido de Dios verdaderamente no va a obedecer su palabra, lo va a tener en poco. ¿Por qué? Porque la naturaleza que Dios ha puesto en ti y en mí no está. Tenemos que entender, amados hermanos, que el verdadero Hijo de Dios va a querer agradar a Dios a través de su palabra. Voy a rogar que podamos abrir en el libro de los Salmos, capítulo 119, y el versículo 133. Y dice el salmista de la siguiente manera: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra. Necesitamos ordenar. Necesitamos redirigir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo decía que la buena voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta. Quiere decir que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Entonces la pregunta es: ¿por qué no obedecemos a la palabra de Dios? ¿Por qué usted tiene en poco la palabra de Dios? Necesitamos ser ordenados por la palabra de Dios. No que la sociedad nos tiene que decir qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir. Nosotros como hijos de Dios, como nacidos de Él, debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a las normas que Él estipuló, de acuerdo a las Santas Escrituras. El Salmo capítulo 119, versículo 11, lo que dice la Escritura: ¿con qué limpiará, la pregunta, el joven su camino? Y la respuesta misma dice: con guardar tu palabra. Esa palabra camino, en el hebreo, la palabra derek, que quiere decir, ¿con qué limpiará su modo de vida, su estilo de vida, su comportamiento? Y luego dice: con guardar su palabra.
Y la palabra guardar habla de poner en práctica, habla de obedecer su palabra. No solamente escucharla, como Santiago dice, no solamente sed oidores de la palabra, sino sed hacedores de ella. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual los jóvenes obedecen más la moda del mundo que la misma palabra de Dios. Algunos ya no quieren casarse, sino quieren vivir en concubinato. Parece que fuera y dicen, estamos haciendo la prueba a ver si funcionamos. Le pregunto a usted es una licuadora? ¿Un refrigerador para probar? Porque cuando usted, si no le prueba el dueño o la tienda, dice, pruébelo por 60 días. Y si no le funciona, lo trae de regreso. Le pregunto a usted, hermana, joven, señorita, ¿usted es una licuadora? Para que le digan, bueno, no funcionamos, y bueno, te voy a regresar a la casa de tu papá. Creo que no hay un compromiso real. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que vivir bajo el compromiso de la palabra de Dios. Y necesitamos ser ordenados por la palabra de Dios día a día. No podemos vivir como el mundo vive, porque usted es nacido de Él. ¿Cuántos son nacidos de Él? Amén. Si usted es nacido de Él, viva de acuerdo y vivamos de acuerdo a la palabra, a las normas que Él estipuló, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica lo mucho o lo poquito. Fíjese que la vida cristiana no se mide de cuántos años estuviste en la vida cristiana, en la iglesia. Ser más viejo no te hace más espiritual. Lo que te hace más espiritual y más cercano de Dios es cuanto más pones atención a la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, versículo 130, sigamos con este salmo, tiene muchas verdades que decirnos acerca de cómo ordenar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Usted no necesita tener una cabeza grande para comprender la buena voluntad de Dios. Simplemente un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Por ello dice, la exposición de tus palabras alumbra. Esa palabra alumbra en el hebreo es la palabra bin, que quiere decir discernimiento. La palabra te hace entender, a tener un discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es estar ahorita en el parque, en la playa, pero lo mejor es estar en la casa de Dios. La palabra de Dios te hace distinguir dónde tienes que estar hoy. No mañana, sino hoy. Por eso es importante, hermanos, ser redirigidos por la palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra. El Salmo capítulo 17, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Salmo 17, versículo 4 y 5. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Aquí el salmista está pidiendo a Dios. Dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los malos, de los violentos. Entonces la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros tiene la virtud de preservarnos del mal. Tiene el poder para redirigirnos y llevarnos por el camino que necesitamos ir en la vida cristiana, en la vida que Dios nos da estando aquí en este mundo. Tú no te vas a perder si eres un verdadero hijo de Dios. Algunos dicen, hermano, estoy caído. Pues yo le digo, hermano, levántese. Porque ciertamente el verdadero hijo de Dios puede resbalar, pero se tiene que levantar. Pero si nunca más vuelve al camino de Dios, usted le visita, le ruega, le dice, venga, venga, y nunca viene, es que realmente nunca fue un verdadero hijo de Dios. Porque el verdadero hijo de Dios viene corriendo arrepentido a Dios. Y Dios los llama. Y le dice claramente acá,
Sustenta mis pasos con tu palabra. Necesitamos que la palabra de Dios sustente. Y la palabra sustentar quiere decir poner apoyo, poner fundamentos sobre la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. A veces muchos de nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios, más inteligentes que la palabra de Dios, y hacemos lo que se nos ocurre y que pensamos que está bien. Pero no es así, amados hermanos. Usted tiene que entender que Dios quiere lo mejor para ti. Y cuando Él dice, no os unáis en yugo desigual, entonces usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. No vaya buscando novias y novios en el mundo. Si usted está haciendo eso, no está obedeciendo a la palabra de Dios. Si usted está viviendo en concubinato, no está obedeciendo a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, y no vamos a señalar, pero Dios quiere que tú tengas un corazón dispuesto a obedecer a su palabra. El nacido de Dios tiene un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Su voluntad está llamado a obedecerle. Hay una historia muy bonita en Primera Crónicas, capítulo 13, versículo 1, en la cual David, el rey David, después de muchos años huyendo y viviendo en cuevas, llega a ser el rey de Israel. Cuando lo posicionan como rey, David dice, algo falta para yo poder gobernar este pueblo. Necesitaban el arca de la alianza o el arca del pacto. Y lo van a buscar. Vayamos a leer la historia. Primera Crónicas, capítulo 13, versículo 1 y 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. El versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Vemos aquí que David dice, necesitamos traer el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Ya muchos años el pueblo había olvidado acerca de este objeto simbólico de la presencia de Dios. Y David se recuerda y dice, necesitamos ir a buscarlo. Pero cuando lo van a buscar, no hacen como Dios ordenó. Porque en los versículos posteriores vamos a ver, en el versículo 7, dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Ese arca que representaba la misma presencia de Dios no debería ser transportado en un carro. Había una instrucción específica a los levitas. Especialmente a uno de ellos le dijo que debían de transportarse en los hombros, porque el arca tenía unos huecos para atravesar las varillas y ellos tenían que levantarlo y tenían que cargar. ¿Quiénes lo tenían que hacer? Los levitas. Pero a David se le olvidó. A los sacerdotes se les olvidó cómo hacer. ¿Por qué? Porque quisieron imitar a los filisteos. Vamos a traer un carro nuevo. Cuando la instrucción de Dios era, no es así, lo tienen que cargar. Y la Biblia dice la historia claramente que cuando iban por el camino, de repente los animales, los bueyes que estaban guiando el carruaje, quisieron caerse, uno de ellos, y Usa
alzó la mano para que no se cayera el arca e inmediatamente él murió. ¿Pero por qué? Porque simplemente no obedecieron al mandato del Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que no obedecen a la palabra de Dios, quieren hacer lo que piensan que está correcto y luego vienen las consecuencias de ella. Necesitamos, amados hermanos, nosotros como cristianos, entender realmente que si somos hijos de Dios, necesitamos que Dios ordene nuestras vidas con su palabra. No hay mejor cosa que poder estar del lado de Dios, obedeciendo su palabra día a día. Vayamos a Números capítulo 7, versículos 6 y 9, donde la instrucción, Dios, de cómo se deberían hacer las cosas. Dice así: entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Estos hombres eran encargados de llevar el arca del pacto, pero no obedecieron a la palabra de Dios. No quisieron que Dios ordene sus pasos y un hombre inocente murió. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos como aquellos, como David, sacerdotes olvidadizos de la palabra de Dios? Queremos que el mundo dirija nuestras vidas. Queremos que lo que el vecino está haciendo es correcto y pensamos que, como es correcto según la sociedad, también nosotros nos inmiscuimos con ellos. Amados hermanos, en esta tarde, no sé cómo está su vida personal, pero es importante que Dios dirija la vida suya y la vida mía. Porque vivimos en un mundo en el cual estamos bajo un sistema que nos induce y nos lleva a pertenecer a un sistema donde los valores cristianos se han perdido. Ya no hay una ética en los hogares. Ya los padres no saben qué hacer con sus hijos. Estimado padre, pastor, sacerdote de su casa, usted necesita ordenar su casa. Usted tiene que ordenar su casa de acuerdo a la palabra de Dios. El profeta Amós le dice a Isaías le dice a Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir. Necesitamos, hermanos, día a día que Dios ordene mi casa, la casa tuya. ¿Cómo está tu hogar? ¿Quién es el quien dirige el altar familiar? El esposo está colaborando con el bienestar espiritual de su familia. La esposa está siendo obediente a la palabra de Dios como una esposa que es ayuda idónea. Porque hay algunas hermanas que no han entendido el concepto de la palabra de Dios. En una ocasión alguien me dijo: las mujeres somos el cuello que movemos a la cabeza. Y yo le dije: hermana, usted podrá hacer lo que usted piensa, pero la palabra de Dios dice que usted es una ayuda idónea. La cabeza del hogar es su esposo. Dele el lugar que se le corresponde. De esa manera usted va a estar siendo redirigido por la palabra de Dios en conceptos básicos de la vida cristiana. Los hijos deben de obedecer a sus padres y deben de honrarlos. La palabra honrar quiere decir darle el valor que se le corresponde, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Si fue un buen padre, una buena madre, sin importar ello, usted debe de valorar a esos padres que Dios le ha dado y amarlos hasta que el día que ellos partan a la misma presencia de Dios, si son hijos de Dios. Vayamos a Proverbios 14:15. El simple todo lo cree,
Mas el avispado, el inteligente, mira bien sus pasos. ¿Qué es usted, hermano? ¿Usted tiene la sabiduría de Dios? ¿O todavía sus ojos están vendados para no entender la palabra de Dios? Si aún todavía sus ojos están vendados y no quiere ver la palabra de Dios, es que aún todavía usted no ha nacido de Dios. Porque el nacido de Dios tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Y ese mismo Espíritu va a hablar a su espíritu para que usted obedezca la palabra de Dios. De tal manera que usted va a ser un hombre inteligente, avispado, que va a mirar por dónde está caminando. Pero el tonto, el que no quiere obedecer la voz del padre, de la madre, y menos de Dios, tarde o temprano va a sucumbir en un lugar donde no es correcto, no es bueno. En el libro de Génesis vemos a un hombre, la Biblia dice, que poco a poco empezó a hacer su tiendita, empezó a mover paso a paso hasta llegar a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Estoy hablando de Lot. Poco a poco llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Lot estaba viviendo en un lugar donde la presencia de Dios no estaba con un montón de inconversos. Posiblemente alguien diga, fue a evangelizar Lot allá, pero no fue así. Lot fue parte de ellos. Posiblemente en su casa tenía algo de Dios, oraban, cantaban, pero más estaban con el pueblo. Y muchos de nosotros hacemos nuestras tienditas así y vamos moviendo hasta ser parte del mundo, del sistema. Claramente Jesús dijo, ustedes son hijos de Dios, están en el mundo, pero no son del mundo. Los valores del mundo no tienen que afectar su vida personal. Los valores del mundo no tienen que redirigir su vida, sino la palabra de Dios tiene que mostrar por dónde usted tiene que ir. En esta oportunidad, hermanos, yo, en el nombre del Señor, exhorto a cada hermano, si no está siendo guiado por la palabra de Dios, examínate tu vida personal y di, ¿he nacido de Dios? Porque si has nacido de Dios, amado hermano, tienes la mente alineada para pensar en Dios. Tienes tu corazón dispuesto a adorar a Dios y amarlo a Él. Y tu voluntad está dispuesto a obedecerle a Él. Pero si tú no tienes estas tres cosas muy importantes, no vas a poder redirigir tu vida. Vas a luchar humanamente. Pero cuando tenemos estas tres cosas muy especiales en nuestra vida personal, características importantes del nacido de nuevo, tú vas a obedecer a Dios y su palabra y no te va a costar. La Biblia nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces hay un poder sobrenatural que te va a ayudar a lidiar con las diferentes circunstancias que aquejan el diario vivir de cada uno de nosotros. ¿Usted tiene tentaciones? Sí. ¿Quién te va a ayudar? La palabra de Dios y su Espíritu Santo va a poner en tu corazón y te va a decir, no vas a ir por este lado. Te va a guardar. Esa misma palabra te va a ayudar a que no llegues a pecar. Porque estás siendo redirigido por la palabra de Dios. Por último, quisiera abrir pasaje de Deuteronomio capítulo 31, versículos 15 y 16. Dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que ha
concertado con Él. Ese pueblo iba a dejar la palabra de Dios. Todos los ejemplos del Antiguo Testamento son como un ejemplo para nosotros. El pueblo dejó a Dios, no quisieron que la palabra de Dios ordenara sus vidas y llegaron a tiempos difíciles. Y Dios no anhela y Dios no desea eso para nosotros. Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Así es que, hermano, en esta tarde vamos a poner de pie un momento. Vamos a orar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes realmente conocen de Dios. Conocer de Dios no simplemente es saber los cantos, sabernos unos versículos, saber orar. Es mucho más que eso. Es rendir nuestra vida a la voluntad de Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él, su vida lo había rendido a Él. Hoy somos esclavos, no por imposición, somos esclavos por amor a Dios. Y por amor a Dios, podemos decir en esta tarde, Señor, sigue ordenando mi vida. Si está en desorden su vida, estimado hermano y hermana, ¿por qué no pida al Señor en esta tarde? Sé que he estado viviendo en desorden. Quiero alinear mi vida a la voluntad tuya, Señor. ¿Cuántos de aquellos que no obedecieron la palabra de Dios hoy están pagando las consecuencias de sus decisiones? Las decisiones de hoy son las que de esas decisiones vas a vivir mañana. Pero si tú estás de acuerdo a la palabra de Dios, Dios prosperará tu camino. Cuando le dijo a Josué, esta palabra que te doy, manténla cerca de tu corazón. Practícala. Una vez que hagas esto, todo te saldrá bien. Tu camino va a prosperar. Pero si no, no. Inclina sus rostros momentos en reverencia. Ore al Señor en esta tarde. ¿Por qué no le ora al Señor en esta hora y dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra? Que el Señor ordene tu vida de tal manera que tú puedas honrar a Dios con todos tus bienes, con toda tu familia, y tendrás la bendición de Dios, esa promesa que Él tiene para nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Si en verdad, Señor, nosotros, como hijos tuyos, amado Dios, que hemos nacido del cielo, en un nacimiento espiritual, donde ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad están alineados a la voluntad tuya, amado Dios. Y por ello necesitamos ser ordenados por tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta oportunidad, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que tienen esa misma mente, ese mismo corazón doblegado a tu voluntad. Has hablado a sus corazones, Señor, en esta tarde. No sabemos y no conozco sus vidas, pero que tú todo lo disciernes, todo lo conoces, Señor. En lo más íntimo de sus vidas, yo te ruego en esta hora, que a través de tu Espíritu Santo, ellos puedan ordenar sus vidas si están en desorden, como la vida mía también, Señor. Día a día necesitamos ser reordenados nuestras vidas de tal manera que podamos glorificar tu nombre a través de lo que somos. Somos un pueblo santo, somos una nación adquirida para mostrar las excelencias de aquel que nos llamó a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios, aquellos nacidos de Dios, que entienden y que viven. Y vivimos, Señor, para amarte, para conocerte y para hacer tu voluntad, Señor. Que esta palabra no solamente llegue a los oídos de todos los que estamos aquí, sino que el verdadero Hijo, Señor, pondrá en práctica. Y de tal manera que sus vidas habrá una luz que resplandezca ante la demás gente.
ante una sociedad que está sumergida en la oscuridad, pero tu pueblo, Señor, alumbrará con nuestro testimonio, con nuestra propia vida, Señor. Que esta palabra, Señor, se quede en cada corazón, que también lo podamos poner por obra, así también como nosotros, Padre bendito. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor. Con acción de gracias pedimos estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.